Bueno, ¿se me escucha? Me parece que... Bueno, Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos. Damos inicio a la segunda jornada del Simposio 31, que hemos titulado El rol de la cultura hispánica en la transmisión y vigencia de la tradición clásica, traducciones, comentarios, reescrituras. Yo soy la coordinadora, María Eugenia Romero, como creo que todos los presentes saben. Bueno, comenzamos con la primera ponencia de Arturo Álvarez Hernández, Modernidad y vigencia del comentario del padre Juan de la Cerda a las bucólicas de Virgilio, el caso de las églogas 4 y 5. Muchas gracias. Bueno, por lo pronto voy a introducir con una consideración general sobre este simposio, que espero que no se me compute como parte de la ponencia, para poder aprovechar todo el tiempo. Bueno. Digamos, yo adherí con entusiasmo a la idea de María Eugenia Romero de sumarnos al Congreso CELEIS con una propuesta del área de clásicas que tuvo además una muy buena repercusión porque se sumaron a esa propuesta colegas que no son del área de clásicas, digamos, tanto de Mar del Plata como de Buenos Aires, como de Italia, como Alemania, Chile. Somos un genuino simposio internacional. Y lo primero que voy a poner, Yacir, en la ponencia es, digamos, lo que me ha motivado a alentar y sumarme a esta propuesta, porque hay dos ideas que a mí personalmente me interesan muy especialmente y que las voy a exponer ya como parte de la ponencia. Las dos razones que quiero exponer como inicio son las siguientes. En primer lugar, considero importante reforzar la conciencia de que el latín fue una lengua de uso activo en todo el mundo hispano, especialmente para la escritura, pero también para algunos tipos de comunicación oral durante muchos siglos. Si ubicamos tentativamente los inicios de la hispanidad en el siglo VIII, obviamente de nuestra era, y los primeros testimonios de la lengua española o castellana, si se prefiere, en el siglo X, testimonios que son precisamente glosas de textos latinos en lengua vulgar, podemos afirmar que durante al menos 8 siglos, tal vez 9, hasta claramente el siglo XVIII, el mundo hispano, también en su parte americana, que nos comprende a los argentinos, tuvo el latín en sentido estricto, diferenciado de la lengua romance, una lengua de uso normal para diversos tipos de escritura y para ciertos tipos de comunicación oral, educación media y superior, ciencia, culto católico. Lo que incluye, por supuesto, la escritura literaria. Es decir, dentro de ese uso está también la escritura literaria. O sea, el mundo hispano se ha comunicado y expresado en lenguas romances y también en latín durante la mayor parte de su historia. Y solo en los últimos 2 siglos ha abandonado por completo el uso activo de dicha lengua. De esto se sigue, y no estoy diciendo una novedad, que la filología latina tiene por derecho propio un lugar de primera importancia en el ámbito de la hispanística, especialmente por lo que respecta al estudio del latín en el ámbito de la hispanidad. La segunda motivación que subyace ahora ya a mi ponencia es la idea de que el mundo hispánico, o ibérico si se prefiere, incluyendo al catalán y al galaico portugués, como partícipe de la tradición clásica greco-romana, presenta peculiaridades que merecen una atención especial por parte de quienes pertenecemos a dicho mundo. Por decirlo de un modo muy simple, el mundo hispano o ibérico presenta en el campo de los estudios dedicados a la antigüedad clásica
una notoria discontinuidad, que se manifiesta en general como una situación de atraso, pero que, curiosamente, también incluye algunos momentos o fenómenos de adelanto. Atraso y adelanto, por supuesto, definidos en relación con los ámbitos culturales europeos que con mayor continuidad han participado de la evolución de dichos estudios: el itálico, el gálico, el anglosajón y el germánico. El uso plurisecular del latín en el mundo hispano, al que me referí en primer lugar, digamos ese uso continuo durante siglos del latín, supuso necesariamente el contacto de los hispanos con las obras de la antigüedad clásica y cristiana, que fueron la base de la enseñanza recibida por quienes debían hacer uso activo de dicha lengua y también, más recientemente, por quienes podían y debían acceder a una educación de excelencia. Ese acceso al latín supuso siempre el conocimiento y la imitación de algunas obras clásicas canónicas, por nombrar algunas: Cicerón, Julio César, Virgilio, Horacio. Pero el contacto sostenido con las obras de la antigüedad latina, en mucho menor medida con las de la antigüedad griega, que también estuvo presente en la educación, pero en una medida muy inferior, no produjo en el ámbito hispano un desarrollo sostenido de los estudios clásicos, como el que sí produjo en esos otros ámbitos culturales europeos que mencioné. Tal desarrollo, cuyos inicios se encuentran en el movimiento humanista, que va, a grosso modo, del siglo XIV al siglo XVIII, y cuya culminación, ya a partir del siglo XIX, se encuentra en la creación y consolidación de la disciplina humanística que denominamos filología clásica, que los alemanes llamaron Altertumswissenschaft, o sea, ciencia de la antigüedad, tuvo un enorme impacto en la educación general y en la alta cultura en países como Italia, Francia, Alemania e Inglaterra. Por nombrar los ejemplos más relevantes. Basta pensar en las ediciones y comentarios de los humanistas y más tarde en las ediciones críticas y comentarios de los filólogos de profesión, que fueron abriendo el camino a la exégesis de las obras clásicas y latinas en los países mencionados a lo largo de esos siglos. Quise decir griegas y latinas, un error acá. El mundo hispano presenta específicamente la clásica completa ausencia de dos prácticas troncales de la filología, como son el comentario filológico y la crítica textual. No me detengo a esto, digamos, merecería a lo mejor unas aclaraciones, pero bueno, digamos, sería muy largo, ¿no? Pero son los dos pilares de la filología clásica: el comentario filológico de los textos clásicos y la crítica textual, que es una disciplina moderna, sí, quiero decir, de los últimos siglos, ¿no? En consecuencia, el estudio del latín, en menor proporción el de griego, constante a lo largo de muchos siglos, no fue alimentado por las realizaciones de la filología clásica española que no se desarrolló y que hubiese puesto al alcance de los maestros y los estudiantes los frutos típicos del humanismo y de la ciencia de la antigüedad modernos: las ediciones críticas y los comentarios de los clásicos. Creo que este panorama que estoy describiendo en trazos muy gruesos está implícito en dos consideraciones de Juan Gil, eminente estudioso español de la tradición clásica, es decir, traigo un español para que hable, un español de España, digamos, que quiero evocar como una manera de encaminarme a mi tema. Ambas consideraciones forman parte de la entrada España, o sea, España, de la Enciclopedia Virgiliana. El volumen es una enciclopedia dedicada solo a Virgilio, editada en Italia. El volumen, por lo menos la última edición de este volumen es de 1998, es decir, bastante reciente, dentro de la cual el estudioso se ocupó de la sección inicial de esa entrada, Studi filologici ed edizioni, justamente estudios filológicos y ediciones, obviamente de las obras de Virgilio, ¿no? Dice al comenzar la sección, traduzco del italiano: la complicada historia de los estudios clásicos en la península ibérica nos obliga a considerar la cuestión desde el embrión. Es decir,
se ve forzado a hacer una explicación desde los comienzos de la hispanidad, concretamente de por qué la precariedad de estudios filológicos y ediciones de Virgilio. Entiendo que Juan Gil alude aquí a la accidentada historia a la que me he referido antes, por la cual la recepción de la obra virgiliana en el mundo hispano no se vio favorecida por los progresos de la exégesis humanística y de la ciencia filológica, como sí ocurrió en otros ámbitos europeos. Para expresarlo de manera sintética, con un ejemplo que viene muy al caso, basta señalar que la Eneida de Virgilio ha tenido que esperar hasta nuestros días para recibir en español su primera edición crítica bilingüe. De hecho, se ha editado entre 2011 y 2014. No había otra antes de esta que acaba de salir. Pero no tenemos algo igual ni para las bucólicas ni para las geórgicas. Y un comentario filológico moderno de todo Virgilio, análogo a los varios que existen en alemán, francés, inglés e italiano, no lo tenemos todavía en español. Estos señalamientos corresponden a lo que al principio definí como una situación de atraso del mundo hispano en su relación académico-científica con la tradición clásica. Pero he dicho también que llamativamente ha habido momentos o fenómenos de adelanto, menos visibles, a veces incluso ignorados, justamente porque no son los que predominan. Entre esos fenómenos de adelanto está sin ninguna duda el comentario del padre jesuita Juan Luis de la Cerda, 1558-1642, a la entera obra de Virgilio. De la Cerda, o la Cerda, o Cerda, lo llaman así en la bibliografía en general, de las tres maneras. Fue maestro de letras latinas y luego prefecto de estudios en el Colegio Imperial de Madrid desde 1597 hasta 1642, o sea, hasta entre el siglo XVI y el siglo XVII. En términos generales, la ponencia de ayer del colega Casali, Sergio Casali, dio un cuadro muy adecuado de, digamos, de la Compañía de Jesús, el Colegio Imperial, el método de enseñanza de los jesuitas. Y bueno, la verdad es que recomiendo, si no... Los invitamos a verla porque, en YouTube. Exacto, está en YouTube, y si quieren tener un panorama de dentro de qué marco pedagógico se encuadra la tarea de la Cerda, con ese panorama lo van a tener muy bien, ¿no? Sus comentarios de la obra virgiliana fueron publicados en sucesión, el primer volumen, que tiene bucólicas y geórgicas, en Madrid en 1608, que es el que vamos a ver en pantalla, los volúmenes segundo y tercero, Eneida, libros 1 a 6 y Eneida, libros 7 a 12, en Lyon, en Francia, entre 1612 y 1617. De hecho, la Cerda se queja de las imprentas españolas, porque realmente a veces es ilegible el texto, y entonces se va a Francia, manda su trabajo a Francia para que se edite en Francia, que por lo menos sale un poco mejor. Aquí recurro nuevamente a la entrada a España de la Enciclopedia Virgiliana, Juan Gil, ¿no?, para señalar un punto de vista de este especialista español sobre la Cerda, ¿no? Dice: la edición de la Cerda muestra los resultados que se habrían podido obtener en los estudios clásicos en España si las diversas órdenes religiosas no se hubieran dedicado solamente a la teología, al derecho canónico y a la exégesis bíblica. Aquí Juan Gil ya señala una de las causas fundamentales del rezago hispánico del que venimos hablando: la atención casi excluyente en la educación de los religiosos y por consecuencia de la educación en general, porque la educación en su mayor parte estaba en manos de las órdenes, a la teología, al derecho canónico y a la exégesis bíblica. No olvidemos que las órdenes religiosas tuvieron un rol fundamental en la educación superior en toda Europa y no solo en la formación de sus propios miembros. Los religiosos, en cuyas manos estuvo por siglos la educación superior del mundo hispano, podían enseñar la lengua latina y lograr resultados satisfactorios incluso en el uso activo de la lengua latina.
pero solo en raros casos, como el del padre Lacerda, estaban en condiciones de transmitir un saber alimentado por la exégesis humanística y filológica de los textos clásicos. Esta es la razón por la que el comentario de Lacerda a las obras virgilianas resulta a todas luces excepcional. ¿Y en qué radica concretamente esta excepcionalidad? ¿Qué es lo que le faltó o escaseó a los claustros hispanos a la hora de tratar con las obras de la antigüedad clásica, concretamente en este caso con las obras de Virgilio? Considerando los méritos que la crítica actual le reconoce al comentario de Lacerda, hay mucha tarea ahora, en los últimos 50 años, sobre el comentario de Lacerda. Muchos españoles, muchos ingleses, muchos italianos estudian ahora el comentario de Lacerda. Me atrevo a decir que el gran mérito de este comentario radica en la búsqueda de comprensión del texto virgiliano, valiéndose tanto de la exégesis precedente, toda la conoce, desde Servio para adelante, citada abundantemente en las notas, cuanto a las múltiples fuentes griegas y latinas, también citadas en abundancia, muchas veces citadas los trozos, ¿no?, de los pasajes en griego o en latín, que pudieran contribuir a mejorar dicha exégesis, es decir, ese material previo de exégesis y de fuentes que pueden ayudar a iluminar el texto de Virgilio. Lacerda se propone la comprensión del pensamiento de Virgilio, lo llama mens poetae, la define. Él siempre dice que quiere ingresar a la mente del poeta, ¿no? Con el auxilio de los recursos típicos del comentario filológico moderno. Los propósitos educativos y a la vez exegéticos del comentario los expone detalladamente Lacerda en el primer volumen de su comentario, que es el que tendríamos que tener acá en la pantalla, si se puede. O sea, el que contiene las bucólicas y las geórgicas, en una sección que él titula Ad Lectorem. Esto es una particularidad que no sé si es muy común, pero que Lacerda adopta, una pequeña, como si fuese una epístola, incluso ya van a ver con un estilo muy curioso, se dirige al lector, y me ha parecido oportuno prácticamente cerrar la intervención, porque, digamos, he cambiado evidentemente el plan que anunciaba mi título ha quedado aparte, es decir, yo ahora me concentro, ahí está, me concentro en esta parte de Lacerda que, digamos, es como si él mismo explicara su método, ¿no? Y es realmente clarísimo, ¿no? Y me parece que lo mejor que podía hacer era traducir, digamos, aunque sea un poco precariamente, la explicación que el propio Lacerda da de su método, ¿no? Entonces traduzco el texto de esa parte. Bueno, acá tienen la portada de la edición. Hay una serie de, digamos, dedicatorias. Fíjense, por ejemplo, acá tienen el elenco de autores con los que él, de los exégetas anteriores, que él llama intérpretes. La cantidad que cita es una cosa impresionante, ¿no? Bueno, después vienen elogios de Virgilio, que son prácticamente una colección de referencias a Virgilio de la antigüedad y de la Edad Media y del Renacimiento, es decir, otra vez una cantidad de referencias verdaderamente impresionantes, ¿no? Bien. Y voy a ver si no quiero... Sí, acá está. Ad lectorem. Bueno, yo no sé si se llega a ver bien, a lo mejor yo tendría que ampliar, a ver si me arriesgo a hacerlo. Sí, se agranda. Es magia. Ahí está. Creo que ahora, ¿no?, pueden ver mejor.
diría yo. Lo que pasa es que tenemos superpuesta. No sé, no se puede evitarla. Sí, sí, perfecto. Sí. Para que vayan viendo, porque yo voy a ir traduciendo y ustedes van a poder ver ahí el texto latino, que es bastante legible, debo decir. He visto cosas mucho más complicadas para leer, pero bueno, tiene sus particularidades, ¿no? Dice así, al lector: como ves, lector cultísimo, divido estos comentarios míos a Virgilio en argumentos, explicaciones, notas. Es decir, son las 3 secciones de su comentario, son primero argumentos, después explicaciones y después notas. En los argumentos resumo brevemente aquella parte de los poemas que tomo para su esclarecimiento y lo hago de modo tal que cada tanto conecto palabras del argumento anterior con el presente. De ese modo, si a veces puede faltar una palabra en algún argumento, esta debe ser recuperada en el anterior. Es decir, se van hilvanando las partes de argumento que son prácticamente síntesis del texto de Virgilio como paráfrasis, como si fuera una paráfrasis, ¿no? O sea, en prosa, parafrasea el texto de Virgilio y da lo esencial. En las explicaciones no solo explico cada expresión, sino que las conecto todas explorando cada tanto el pensamiento del poeta. Acá está la mens poetae, ¿no? Explorando el pensamiento del poeta. Cada tanto digo, y cuando parece adecuado, puesto que si lo hiciera siempre, estaría poniendo esto en el lugar del comentario estricto. Es decir, después va a venir el comentario que es en las notas, ¿no? Pues al explicar, por lo general, sigo el siguiente criterio: descubrir el pensamiento del poeta mediante algún sinónimo. A menudo lo pongo entre paréntesis. En esta parte, si a veces es necesario para el entendimiento del lector novato, reordeno la escritura, cosa que también hacemos nosotros muchas veces, pero esto lo hago muy raramente, porque Virgilio muy raramente requiere este trabajo, dado que él, cuanto tiene de profundidad en los temas mismos y de recóndita erudición, tanto tiene de claridad en las palabras. En las notas hay una gran variedad de materias debido a la misma variedad de materias de la cual está lleno el poeta. En ellas, pues, fundamento la explicación mía, es decir, esa explicación que dio antes, ahora la sostiene con fuentes, con referencias a otros intérpretes, etc. Con los añadidos o con las autoridades o con los testimonios en los que me apoyo. También aporto otras explicaciones de otros críticos, pero eso lo hago raramente, conformándome con una sola como mucho, es decir, no abunda en la cita, pero sí los nombra, atención, es decir, toma uno como mucho para, en todo caso, confrontar o para acordar, pero nombra así, Bertal, ¿no? A veces recurro al significado de las palabras, a veces a la etimología, sobre todo si esto puede ser útil para la comprensión del discurso. Muy a menudo pongo a disposición los pasajes de los griegos y de los latinos en los que el poeta se basa. También muy a menudo, yo creo que acá tengo que pasar un poco más. Sí, ahí estoy. También muy a menudo pasajes de aquellos que vinieron después de Virgilio y que se basaron en las huellas de aquel, es decir, poetas que imitaron a Virgilio. ¿Por qué hago esto? Escucha, por favor, con atención. Acá viene una especie de diálogo con el supuesto lector, ¿no? De tanto en tanto me había propuesto enseñar poesía y sobre este tema dar a luz algún resultado de mi trabajo. Pero me abstuve de estos proyectos de preceptiva y consideré más eficaz que los preceptos se mostraran por la propia práctica. ¿Por qué? Me dirás. Escucha. Virgilio suele muy a menudo de tal modo asumir los pasajes de los griegos dignos de imitación que lo que falta en los griegos lo añade él. Lo que en ellos sobra lo reduce. Las cosas que en ellos son defectuosas y poco pulidas las convierte en más perfectas y más nítidas por su trabajo y habilidad. Obviamente
Lacerda está convencido de que Virgilio es el máximo poeta de todos los tiempos, superior a los griegos, ¿no? Esta práctica es hasta tal punto eficaz para enseñar poesía que probablemente no haya ninguna superior. Este detalle que yo creo que merecería, digamos, rastrearse en todo el comentario de Lacerda, cosa que yo no he hecho, es muy interesante porque, digamos, a Lacerda le interesa cómo trabaja Virgilio la poesía. Es decir, quiere entrar en el taller de Virgilio para enseñarle poesía a los que quieran ser poetas. Una cosa sorprendente para mi modo de ver, ¿no? Resultará pues que gracias a la guía maroniana, o sea, de Virgilio, cada uno pueda ser instruido o bien para narrar con gravedad todos los asuntos, si hay que hacer uso de la narración, o bien para amplificar con abundancia y adornar con emociones, ya con el fin de persuadir, ya con el fin de producir compasión. Esta enseñanza no puede ser transmitida de ningún modo si no es por cantidad de ejemplos y observando testimonios de la elocuencia griega y latina. Resulta pues evidente cuánta es la utilidad de conocer cómo los poetas posteriores a Virgilio han ilustrado sus versos con lo tomado de este príncipe, ya sea con algún préstamo, ya sea una frase, ya sea una locución. O sea, es útil todo, tanto lo que precede a Virgilio como lo que viene después, porque todo muestra cómo se trabaja en poesía. No hay duda de que el poeta novato se esforzará más intensamente en la imitación de Virgilio. Se observa cómo Horacio, Papinio, Silio y muchos otros han asumido que debían imitar a Virgilio. A partir de este propósito de enseñar poesía, deriva que yo muy a menudo compare ya a varios poetas, ya a otros autores que desarrollaron la misma materia con diverso estilo. Fue para que perfeccione su locución quien aspira a la poesía. Acá está, el aspirante a poeta. Cosa que también es sorprendente, porque en principio Lacerda se mueve en la formación más bien diríamos, miembros de la orden o, digamos, personas que van a hacer el cursus honorum, podemos decir, jóvenes de la clase dirigente hispana, ¿no? Pero él piensa en los poetas, él piensa en, digamos, enseñar cómo se hace poesía a quienes quieran ser poetas, ¿no? Fue para que perfeccione su locución quien aspira a la poesía y de ese modo se fijen en su alma los más bellos monumentos de nuestros mayores. Paso a otras cosas que pongo en las notas. Ya termino, ¿no? De tanto en tanto introduzco frases comunes sobre el tema que el poeta trata, como sobre la obediencia, sobre el transcurrir de las cosas humanas y así sobre otros asuntos. Y esto lo hice fatigado por los pedidos de muchos, porque si hubiera sido por mí, hubiera querido suprimir esas frases. O sea, no le interesa, digamos, pasar a un plano de enseñanza moral, etcétera, ¿no? Lo tuvo que hacer porque le pidieron, pero él no quiere hacer eso, ¿no? Muchos, por otra parte, pidieron con insistencia que narrara mitos e historias. Pero demostró alguien por qué habría de narrar yo unos mitos que hasta en los mismos diccionarios latinos aparecen con abundancia. Es decir, ¿para qué en un comentario contar mitos que dice que va a un diccionario y lo encuentra, ¿no? Un criterio. Así pues, de mito incluyo tanto cuanto es necesario para una nueva explicación del vate, que no haya sido propuesta hasta ahora. Ya voy terminando. En la ilustración de la enseñanza de las geórgicas no fui ahorrativo, por lo cual emitirá juicio contra mí alguno que sienta que a veces eran suficientes menos cantidad de testimonios. Pero a reunir muchos testimonios me movió la pereza de otros intérpretes, pues yo veía que esta parte de Virgilio no estaba suficientemente ilustrada. De entre los intérpretes de Virgilio que antes de mí publicaron comentarios, a uno solo como mucho adhiero, Germain Bellion de Guély, un obispo francés. Está online el comentario de este personaje para mí totalmente desconocido.
bueno, él lo respeta, lo considera, cuyo juicio me parece de mucho peso. En la traducción de los autores de la lengua griega a la lengua latina, porque él toda cita griega que pone la traduce al latín, demostración de que los estudiantes para los cuales a los que se dirige no saben griego, ¿no? Entonces necesita traducirles. He seguido a los más reputados intérpretes, absteniéndome de discutir de este asunto. Si no es que en algo se equivocan, pues entonces debe ponerse remedio al estrago de los intérpretes. Estas son aproximadamente las cosas que quise hacerte conocer, lector, en el comienzo. Tú disfrutarás de nuestro esmero y has de esperar nuestro trabajo sobre la Eneida. Anuncia la Eneida, el comentario de la Eneida, mucho más breve que estos, porque aquella parte del poeta, ya recorrida por muchos ingenios, requiere menos trabajo. Las geórgicas, dado que fueron menos tratadas, debían ser explicadas e ilustradas con más abundancia. Bueno, gracias. Bueno, continuamos. Ahora vamos a escuchar a Lara García Almeida con su ponencia La resemantización de la fábula esópica en la predicación religiosa medieval española, el libro de los gatos. ¿Nos corremos o no sé si nos corremos para el tema de la grabación? Ah, no, ya está. Listo. Bueno, voy a leer y tratar de ser breve. La fábula esópica tiene una tradición ininterrumpida desde la antigüedad griega hasta la modernidad europea y americana. En este trabajo me voy a centrar en uno de los testimonios que ofrece la Edad Media tardía, como es el libro de los gatos. Este corpus, compuesto probablemente por un clérigo, es una reescritura adaptación castellana de la fábula que Odo de Cheriton, un presbítero inglés, había compuesto en latín entre los siglos XII y XIII, durante su extensa estancia en España como profesor en el ámbito académico universitario en las universidades de Palencia y Salamanca. Fue este ámbito religioso el lugar privilegiado de difusión del género fabulístico durante la Edad Media europea. Entre los siglos VIII y IX después de Cristo, aparecen las colecciones de fábulas atribuidas a un tal Rómulo. Este Rómulus es una colección de fábulas en prosa encabezadas por una carta prólogo apócrifa que dirige este Rómulo a su hijo Tiberino, en el que dice haber traducido las fábulas que siguen a continuación. Después, gracias al éxito de esta primera colección, se tomó la costumbre durante toda la primera Edad Media de llamar Rómulos a cualquier colección de fábulas que circulase en latín. Recién a partir del siglo XII empezamos a tener nombres de autor, corpus fabulísticos con nombres propios como, no sé, Walterio Ánglico, María de Francia, para mencionar a una mujer. Bueno, la Iglesia se valió de la doble función del género, que ya viene desde la tradición clásica, el adoctrinar o amonestar y el entretener, para transmitir esta nueva religión a un público que era la mayormente iletrado y que necesitaba de ejemplos sencillos para comprender esta moral cristiana. Fueron las versiones de Esopo y de Fedro, conocidas a través de los Rómulus, no a través de manera directa, junto con otras de fuentes orientales que se introducen en la Edad Media, como el Kalila Dimna, Panchatantra, las que se transmitieron adaptándose al contexto de la nueva religión. La causa de este fenómeno se debe a que el género formaba parte del programa obligatorio de los estudios y el fin didáctico que se propone la fábula era algo fácilmente adaptable a los objetivos pedagógicos cristianos necesarios para el afianzamiento de la doctrina. En España, a pesar de que la religión católica tuvo un alto impacto, la fábula no fue grandemente difundida, al contrario de lo que yo pensaba. Según Gómez Redondo, cito, dice que el libro de los gatos es el único ejemplar de la cuentística castellana del siglo XIV. Así que, al contrario de lo que yo pensaba, hay muy poco. Bueno, este libro de los gatos, según la primera edición crítica, que establece el momento de producción entre los años 1350 y 1400, es a través de los arcaísmos lingüísticos, de los leonesismos sobre todo. O sea, esta traducción-adaptación estamos a un siglo y medio de su obra original.
Bueno, el libro de los gatos lo conservamos en un único manuscrito, en 1182 de la Biblioteca Nacional de Madrid, y aparece editado después del libro de los ejemplos por ABC de Clemente Sánchez de Bercial. A ver, está escrito en una suerte de escritura gótica cursiva corriente, bastante legible, dicho sea de paso, con ganas se puede ver muy bien, está accesible por internet. El manuscrito, la única copia la tenemos incompleta, es decir, en la última página, bueno, la última página está en blanco, la anterior queda cortada la fábula que se viene contando y aparece el reclamo, es decir, una palabra final con la que comenzaría el siguiente folio, pero no tenemos nada más. Entonces, por algún motivo que también desconocemos, el copista debe haber interrumpido su labor. Es un manuscrito muy pobre, es decir, claramente se ve que está sin terminar, porque no hay ilustraciones, si bien hay espacio para completar las letras capitales al comienzo de cada fábula, pero claramente es la factura bastante pobre. Otra cuestión que ha despertado bastante crítica, es lo que más hay en realidad, es la resolución del incipit, en el que se lee claramente el libro de los gatos. Es decir, el título se lee de manera muy clara. No es acá un lugar para analizar con profundidad, pero bueno, tenemos que aclarar que el gato no es un animal tradicional en la fábula clásica. El gato, la función del gato, que uno la pensaría como aquel que atrapa a los ratones, básicamente, la cumplía la comadreja. El gato recién entra mucho después a formar parte de la sociedad romana. Y llama la atención eso que se haya elegido ese título, sobre todo porque del corpus de fábulas que escribió Odo, podemos contar alrededor de 100, es difícil el tema de la numeración, alrededor de 10 solamente te aparecen gatos. O sea que tampoco es un animal que sea tan frecuente y de hecho la versión del libro de los gatos aparecen menos todavía. Tendremos unas 5 o 6 fábulas en total donde aparezca este animal. Entonces, bueno, las interpretaciones van desde postulaciones paleográficas con enmiendas como cuentos o una abreviatura de Magister Otonis, hasta no sé, el valor alegórico o pensar que viene del arameo, del rabínico, es decir, son muchísimas. Las últimas interpretaciones más modernas son la de Bizarri en el 1992, que propuso una interpretación polisémica de la palabra, y Carmen Armijo, una estudiosa mexicana, que relaciona la palabra al gato con el mal y con el diablo. Es decir, ella se basa en lo que son en los bestiarios medievales, analiza eso, no la tradición clásica. Pero bueno, así que el título queda para ser, bueno, ¿qué habrá sido? También se dice que, bueno, posiblemente podría haberse pensado en manuscrito con gatos en las ilustraciones, pero no podemos saber nada. Bueno, el texto es de una edición tardía. La primera es recién de 1860 por Pascual de Gallangos, en el tomo 51 de la Biblioteca de Autores Españoles, dedicadas a los escritores en prosa antes del siglo XV. Acá hago una aclaración. La edición de Gallangos, por supuesto, no es crítica y tampoco menciona, quizás por desconocimiento u omisión, la obra base, digamos, de Odo. No sabemos. Después hay 2 ediciones más, una de 1908 y una de 1953. La de Keller del 53 se dice crítica, pero no lo es, claramente. Recién en 1983 aparece la primera edición francesa, cabe destacar ese detalle, que es una edición crítica con un buen estudio que incluye las ediciones latinas, sobre supuestamente que se hubiera basado cada una de las fábulas. Y ahora, a comienzos de este año, apareció una nueva de Daniel Arbezú, que en algún momento llegará a mis manos de este año. Entonces, esta traducción-adaptación, bueno, ya dijo que no es completa, es posible que muchas hayan sido omitidas, es decir, ¿por qué pues, no es completa y por cuáles se omitieron? Podemos pensar que muchas trataban sobre personajes que podría resultarle molesto a este editor, pero bueno, tampoco se sabe, tampoco el ordenamiento es como el de las fábulas de Odo, tampoco sabemos sobre qué manuscrito se basó para hacer esta traducción. Podemos pensarse que es el Corpus Christi 441 que ahora está en Cambridge, que es el que utiliza Hervier. Hervier es el gran compilador de fábulas, todavía no superado, estamos en 1896 más o menos, en 5 grandes tomos. El libro cuarto está dedicado a Odo y a lo que llama sus continuadores. Él es el primero en mencionar la relación
del libro de los gatos, al que considera como una traducción española de estas fábulas. Bien, entonces ahora lo que estaría interesante situar es la figura de Odo en el ámbito académico universitario español y de mencionar la importancia que tuvo su obra fabulística, que lo evidenciamos tuvo ya desde el momento de que las escribió, hubo traducciones a otras lenguas romances. Bueno, Odo de Cheritón, Magister Odo de Cheriton, también se lo conoce, se supone que nace entre 1180 y 1190 en el condado de Kent. Era descendiente de una familia normanda de Lord William de Cheriton. Parece que viajó a Francia hacia 1210, donde obtuvo el título de Magister y se doctoró como teólogo en París en 1219. Ya para 1224 se hallaba en España, porque ahí escribió los sermones dominicales sin epístolas, y claramente en el manuscrito 95 de estos sermones, en el folio 144, pone la data de que las escribió en España y el año de 1924. Y bueno, claramente tienen que haber sido predicados ahí porque hay constantes referencias a la situación social española. Y bueno, también en las fábulas, en varias de ellas se mencionan hechos españoles, historias que se sucedieron en España. Bueno, puede suponerse que las fábulas gozaron de gran popularidad entre los clérigos predicadores de su época. Nosotros al día de hoy nos han llegado de Odo alrededor de 19 manuscritos. La mayoría de ellos en línea, bastante lindos algunos. Y tenemos ya menos de 50 años de la primera escritura, 2 traducciones al francés, una por un monje anónimo y otra por un clérigo inglés, Nicole de Borson. Llamativo que un clérigo inglés intente traducir o traduzca en francés. Bueno, claramente el inglés no era una lengua que se considerara vehículo de saber. Eso también es importante. Bueno, ¿de qué tratan estas fábulas? En realidad, Odo lo que hace es se dedica a amonestar y escarnecer a los eclesiásticos de su época y pone en evidencia la corrupción que estaba vigente en el clero. Según Herbier, dice que, según él, sobre todo el objeto que tenía las fábulas era moralizar el mundo clerical. Algo similar hace el libro de los gatos. Pero no solamente vuelca al español las fábulas, sino que también agrega cuestiones que estaban circundando en su época, que, dicho sea de paso, no eran tan distintas a lo que sucedía un siglo y medio antes. Acá es importante introducir un hecho histórico, que es el Cuarto Concilio de Letrán, que se llevó a cabo a fines del 1215. Esto para lo que es el mundo religioso fue fundamental porque se produjo una reforma de la Iglesia desde la base, no solo moral, sino también algunos decretos en relación con la doctrina. Entre las resoluciones que interesan para este trabajo debemos mencionar las que se refieren al sacramento de la confesión de la fe y a la comunión. Esto obligaba a los fieles a confesarse al menos una vez al año y a participar activamente en la celebración religiosa. Además se mencionan los principales pecados que cometen los clérigos, todos, o sea, desde los más altos hasta los más bajos, básicamente los pecados capitales, codicia, avaricia, soberbia, vicios todos estos que las fábulas muestran para prevenir y adoctrinar, no solo a los fieles, sino también al clero. Mi hipótesis es de que las fábulas iban dirigidas también a los cleros. Pero el objetivo principal debe haber sido para uso de los sacerdotes, para que pudieran tener a mano un repertorio de exempla para intercalar en sus sermones y persuadir a los fieles. La misma finalidad que puede haber tenido el libro de los gatos. La adaptación a la lengua romance era fundamental. ¿Por qué? Ya que gran parte del pueblo ya no hablaba latín. Después del Concilio de Letrán necesitaba ser adoctrinado, muchos monjes bajos tampoco hablaban latín, necesitaban herramientas en su propia lengua para poder predicar y incluso no llegar a cometer herejía por no comprender la lengua. Esto también hay anécdotas que no vienen al caso. Entonces, en relación con la fábula grecolatina, que es lo que a mí me interesa trabajar, es en realidad lo que yo trabajo, el cambio más importante que se observa es la adaptación al nuevo contexto y sobre todo a una nueva moral. La fábula antigua nos muestra los valores de la sociedad en la que surge, es decir, donde hay una moral utilitaria, lo que importa es obtener la victoria, por la astucia, la fuerza, no importa. Es decir, estamos en un mundo donde
prima la lucha por la supervivencia, y los animales, por supuesto, representan de manera alegórica vicios y virtudes. La apreciación moral tiene un carácter básicamente pragmático, que desde un punto de vista ético es algo, incluso puede ser hasta inconveniente. Es decir, no gana el bueno, sino gana el más astuto. Entonces, esta valoración moral de las historias es la que se adapta al nuevo contexto y permite que se incluyen en uno mayor, como es el sermón religioso. Este procedimiento se observa tanto en Odo como en el libro de los gatos. La fábula en realidad va a quedar reducida a un mínimo exemplum que habilita un extenso discurso religioso en el que vamos a tener citas de los evangelios, vamos a tener menciones sobre todo de San Agustín, y Odo incluye que en realidad no se traducen tanto frases célebres, dichos en lengua, tanto en inglés como en francés. Bien, cabe aclarar, como ya adelanté al comienzo, Odo se vale de Odo y por supuesto el libro de los gatos que lo continúa, se vale de dos fuentes. La fuente oriental, de la cual no me voy a meter, y la fuente grecolatina. Acá hay que hacer una aclaración importante. Uno dice que fuente grecolatina, bueno, en realidad no hubo acceso de manera directa. Es decir, el acceso a los que tenían estos escritores era a partir de Aviano, que es un fabulista del siglo V, los diversos Rómulos, las diversas colecciones, y Gualterio Ánglico, como un nombre más importante. El nombre de Fedro es totalmente... Esopo sí se conocía como nombre, pero el nombre de Fedro no. Ese fabulista, estamos en el siglo I en Roma después de Cristo. Pero claramente las versiones que se difunden son las versiones de él. Distinto por detalles, que tampoco después cuento, claramente son las versiones de Fedro bajo el nombre de Fábulas Esópicas. Recién esta autora se conoce en 1590, por ahí en la primera edición. Así que bueno, Odo mantiene la estructura de la fábula antigua, es decir, todas sus narraciones se dividen en dos partes, la narración fabulística propiamente dicha y la explicación religiosa de la adaptación de la fábula narrada. Es en este lugar donde se insertan las críticas, pero no solo a los religiosos, sino también a los poderosos, es decir, a los hombres de poder, a los altos mandos. Bien, como modo de cierre, esto era más o menos una cuestión para ver el panorama, el modo de versionar que se observa en el libro de los gatos en general es lo que se puede llamar una amplificación. No es una traducción directa como la entendemos hoy, palabra por palabra, sino es una versión que puede ser más o menos directa, pero en la parte de, como llama Odo, el místique, la explicación, ahí es donde muchas veces se separa, incluye y agrega situaciones, por supuesto, para adaptarlas a lo que estaba viviendo un siglo y medio después. Entonces, para cerrar, voy a tomar una pequeña fábula, claro que no es de tradición clásica, pero era la más breve, que es la fábula en el libro de los gatos que aparece con el número 16 y se corresponde al número 21 de Odo. La fábula tiene el título Ejemplo del mur que comió el queso. En la versión original tiene un subtítulo que el libro de los gatos nunca recoge, que dice contra los rectores que destrozan a sus fieles. La fábula es muy sencilla. Un hombre tenía un queso guardado en un arca. Un ratón aparece y comienza a comérselo. Para solucionar el problema, ¿qué hace? Coloca dentro del arca un gato que se come no solo al ratón, sino también el queso. En Odo se explica, cito en traducción, de la misma forma muchos obispos ponen al frente de una parroquia un capellán, el cual devora la parroquia. Al final pone a un arcediano que devoca la parroquia del capellán, es decir, al queso y al ratón. El libro de los gatos recoge la fábula y la explicación de manera directa. Es una de las traducciones más directas que tenemos. Pero agrega dos elementos suplementarios que me pareció importante destacar. El primer agregado dice: otros sí muchas veces que ponen los obispos a algunos curas que no son letrados y no entienden qué cosas son pecados. Antes hay en ellos muchas malas condiciones. Estos tales nunca amonestan el pueblo. Y realiza otro agregado más y dice: y otros sí se entiende por muchos senores de que les dicen que en su pueblo no pasan a derecho y los en lugar a los de hacer el mendar y ponles un alcalde. Y aquellos tales son compañeros del gato que comió el queso.
la versión española resalta dos problemas importantes. Primero, el problema del bajo clero, que al no estar educado no podía amonestar a los fieles, ¿sí? Que desconocía, pero no por malicia, sino por falta de educación. Y el segundo problema es el problema de los señores feudales, quienes, frente a las quejas del pueblo, en vez de escucharlos y tratar de enmendar el problema, ponen un alcalde que termina empeorando la situación. De este modo podemos ver que la crítica en el libro de los gatos no es solamente religiosa, sino que se extiende a la situación sociopolítica de la época. Entonces, es un ejemplo que se vale a través, no solo para presentar el mundo complejo, para mostrar los valores en decadencia religiosos, sino también para mostrar los problemas sociales. Y creo que no estamos muy lejos de, si tenemos que recordar la primera fábula atestiguada en Hesíodo, donde a través de la historia del halcón y el gavilán, el poeta lo que quería hacer era amonestar a los reyes. Bueno, hasta acá el resumen. Gracias, Lara. Bueno, ahora escuchamos a Virginia Katzen. Su ponencia se titula Una obra del humanismo novohispano, Rusticatio mexicana del jesuita Rafael Landívar, 1781-1782. Bueno, voy a leer directamente. Los historiadores del humanismo en México, como Gabriel Méndez Plancarte, Osorio Romero y Herrera Sapien, están de acuerdo en situar la cúspide de la producción humanística de esta región del mapa americano en el siglo XVIII. Particularmente se destaca la literatura elaborada por autores jesuitas, que si bien son los más destacados, no son los únicos. Herrera Sapien llama al siglo XVIII edad de oro de la poesía y la filosofía neolatinas. Méndez Plancarte describe a este grupo como los realizadores de un paradigma superior de humanismo, el humanismo cristiano, y como el esplendor del humanismo criollo. Osorio Romero, por su parte, señala que se trata de la obra neolatina más conocida debido a su brillo en dos continentes y a ser manifestación de un proceso más profundo, la afianzación de la intelectualidad criolla. Los jesuitas, en efecto, habían llegado a Nueva España en 1572 a pedido de los franciscanos, que encontraban insuficiente su propio trabajo para lograr una completa evangelización de los pueblos indígenas. Ya se había hecho proverbial el éxito educativo de la nueva orden y sus logros en las misiones orientales y occidentales bajo la tutela de la corona portuguesa. La excelencia pedagógica de los colegios jesuitas fue el resultado de la combinación de por lo menos dos fundamentos. Por un lado, un sistema pedagógico integral que arreglaba la vida de los estudiantes y maestros en función de una vida virtuosa y de un plan de estudios bien organizado y fundamentado. Sistema pedagógico que los primeros jesuitas tomaron prestado del Colegio de Monteagudo y de las universidades de París y de Alcalá. Por otro, en la adopción del humanismo renacentista, que tempranamente se adoptó en la misma Universidad de París, alma mater de Ignacio de Loyola y de otros jesuitas que redactaron la Ratio Studiorum, como Jerónimo Nadal, Martín de Olave y Diego de Ledesma. El modelo adoptado por la Compañía de Jesús para sus colegios será el Colegio de Letras Humanas, como institución preparatoria para las facultades superiores, donde se nucleaban la gramática, la retórica y las lenguas antiguas junto con las artes. La filosofía humanista, que según Christeller consiste nuclearmente en la creencia en el valor superior de las humanidades y de la sabiduría antigua, acompañó 300 años de la historia cultural de la Nueva España. Osorio Romero no habla en términos de humanismo, sino que pone su atención específicamente en la lengua latina, el uso de la lengua latina durante la colonia.
delata su papel aristocratizante de la cultura y su importancia como vehículo de la contrarreforma, ambas cuestiones muy cercanas a la ideología de la Orden de la Compañía de Jesús. Con todo, destaca la imposibilidad de estudiar la literatura colonial americana sin atender a los poetas neolatinos, en especial a los autores del 18. Entre ellos, Francisco Javier Alegre, Diego Fuentes, Villerías y Roelas y Vicente López, todos con producciones poéticas a la Virgen de Guadalupe, entre otras obras. José Mariano Iturriaga, con su Californiada, que narra la conquista espiritual llevada a cabo por José María Salvatierra de la región de California, o Diego José Abad, con su Musa Americana, conjunto de poemas teológicos latinos donde se filtran temas americanos, escrito en el destierro. Otro de estos poetas neolatinos es el jesuita guatemalteco Rafael Landívar, doctor en filosofía y dedicado en parte a la docencia de retórica y de filosofía, en parte a la administración de instituciones religiosas. Se conoce solamente una breve obra de ocasión antes del destierro de la Compañía de los territorios españoles y el exilio en Bolonia, que es donde escribe y edita su extenso poema Rusticatio Mexicana, en 1781 y 1782. Toda forma literaria perteneciente a la antigüedad clásica se filtró en neolatín de alguna manera, pero la poesía didáctica, junto con la épica, ocupó el lugar más elevado dentro de la jerarquía humanista y clasicista de los géneros. En el marco literario neolatino, la poesía didáctica está representada en abundancia. El siglo XVI produjo varias obras de corte virgiliano sobre la agricultura y el arte de los jardines, como las de Giovanni Pontano, Girolamo Vida, Rapin y Vanier. La popularidad del género, sin embargo, se debió a los jesuitas de los siglos XVII y XVIII, según señala Suárez. Esto puede explicarse debido a dos factores. En primer lugar, el principio pedagógico intrínseco al género didascálico ocupó un lugar importante en las funciones de la Compañía de Jesús, maestros por excelencia. En segundo término, se destaca el lugar que la poesía latina tuvo en el programa de estudio jesuítico. La fusión entre poesía clásica y pedagogía que conlleva el poema didáctico expresaba muy bien los ideales jesuíticos y humanistas. Es así que Landívar contribuye a enriquecer la tradición. El suyo es un poema didáctico en la línea de las geórgicas virgilianas. El poema está organizado en 15 libros, un extenso himno laudatorio introductorio, imitando la estructura lucreciana, y otro libro más que el autor evitó numerar y rotuló como apéndice. La temática es variada y suele sintetizarse como escenas de la campiña de México. En rigor, la obra trata diferentes temas: animales, plantas, industrias, accidentes geográficos y juegos propios de Nueva España, como lo señalan de manera compendiada los versos que citaré a continuación. A estos temas le sumamos la temática cristiana. Landívar da cuenta de dos milagrosas cruces aparecidas en lugares de América: la cruz de Chalco, ubicada en el fondo del lago del mismo nombre, y la cruz de Tepic, de frondosa floración, presente en un terreno inhóspito. Bueno, cito en español, dice Landívar, en la traducción de Octaviano Valdés: lléname a mí el placer, amor de la tierra natal, de visitar las patrias campiñas, siempre en flor, y con amigos de todas partes recorrer en piraguas los lagos mexicanos, los amenos huertos de flora. Contemplaré la cordillera del Jorullo, reino de Vulcano, los manantiales cristalinos que se despeñan de las alturas, el zumo de grana, así tirio como indiano. Luego, a las ciudades del Castor me encaminaré armado de flechas y con la barreta a las minas. Cuajaré en moldes de barro la miel de la caña, y después de ir tras los rebaños esparcidos por la comarca y en pos de las fuentes, celebraré los pájaros,
los cubiles de las fieras y enseñaré los juegos. Estos distintos temas parecen conformar diferentes fascículos de una enciclopedia novohispana, enciclopedia que podría ampliarse ad infinitum. De hecho, la primera edición de la obra contaba con varios libros menos, sin modificarse su estructura ni su sentido. En este sentido enciclopédico concuerda bien con el siglo XVIII. La obra se ancla claramente en el racionalismo en tanto corriente que revalorizó el estudio de la naturaleza. Si bien los humanistas del Renacimiento estudiaban a Plinio y a Galeno, lo hacían en su carácter de autores antiguos y no como científicos. Les interesaba su antigüedad, pero no la historia natural per se. En cambio, Landívar demuestra un genuino interés intelectual por esa naturaleza que describe de manera minuciosa y precisa. Respecto de la descripción, Suárez, que es la mayor crítica de Landívar, sostiene que con Rusticatio Mexicana el jesuita inaugura el poema didáctico descriptivo. Esto es por completo legítimo en los libros donde no se trata con materias humanas, como en los casos de las aves, las plantas, el volcán del Jorullo o las cataratas de Guatemala. En los que aborda cuestiones del trabajo humano, como en la industria del añil, aparece también el carácter apelativo del género y los verbos en imperativo que marcan las acciones que debe realizar el lector discípulo. Es cierto que tales apelaciones son muy escasas a lo largo del poema y se diluyen en la vorágine de las amplísimas descripciones. El sistema pedagógico jesuita estaba compuesto por toda una serie de ejercicios intelectuales que se realizaban sistemáticamente durante las clases de poética y retórica. Entre ellos, la imitatio de los autores significativos ocupaba un puesto preferencial en los colegios. Podría pensarse que parte de Rusticatio Mexicana pudo haber sido originada antes del destierro, como un ejercicio de retórica de este tipo a imitación virgiliana. Acerca de la literatura neolatina mexicana del siglo XVIII, Méndez Plancarte señala la preponderancia de ciertos temas recurrentes en los autores criollos neolatinos, la guadalupana, la conciencia de mexicanidad y el reconocimiento y respeto por las culturas aborígenes. En cambio, Osorio Romero nombra también a la guadalupana, pero no llega a hablar de criollidad, sino solamente de la exuberancia de América como tema recurrente. Si bien Méndez Plancarte suele cargar las tintas en sus expresiones e interpretaciones, por lo menos en Rusticatio Mexicana hay algo más, además que exuberancia americana en su pintura de Nueva España. En el himno a Guatemala del comienzo, en la nostalgia por el terruño que lo obliga a la actividad de la escritura y en la exhortación final a la juventud americana, se revela en efecto una cierta conciencia de comunidad que no pertenece a esa Bolonia donde está afincada. Bueno. Ahora, perdón, preferiría usar este micrófono. No sé cómo lo enciendo. Ah, bien. Sencillo. No. Bueno, mi ponencia se titula Las citas de Virgilio en el Neptuno alegórico, Sor Juana Inés de la Cruz entre las ruinas del mundo antiguo. Una brevísima aclaración previa para que se entienda
mínimamente la característica básica de este texto de Sor Juana, que es un texto, por cierto, muy peculiar, que si yo debiera encontrar una definición breve, diría que es algo así como un plano escrito, un plano verbal en prosa y verso, que Sor Juana escribe por encargo del Cabildo Catedralicio de la Ciudad de México, y es esencialmente el texto que proyecta un arco triunfal efímero, constituido por lienzos, que se colocaría, y que de hecho se colocó, en la fachada de la Catedral de México como homenaje de bienvenida a los nuevos virreyes, al Marqués de la Laguna y a su esposa doña María Luisa Manrique de Lara. Entonces, Sor Juana diseña el arco, que está compuesto de distintas imágenes con algunas inscripciones. Ese texto sirve como guía a los constructores del arco. Aclaro que estamos hablando obviamente de arquitectura efímera. El arco se desmontó luego de la llegada de los virreyes y de la ceremonia de bienvenida, y luego el texto, llamado Neptuno Alegórico, queda como testimonio de ese artefacto efímero. Bueno, eso nada más para que se entienda de qué hablo, ¿no? Es un arco alegórico, obviamente, en el cual la figura del dios Neptuno representa al virrey y a sus principales atributos vinculados justamente con el mundo de ultramar, de la España de ultramar, ¿no? Por eso se elige a Neptuno, incluso hasta por el apellido del virrey, ¿no? Laguna, agua, Neptuno, bueno, se entiende, ¿no? Sí, Sor Juana juega en algún momento con el nombre del virrey y la relación, con el significado acuático del nombre del virrey. Bueno, ahora sí comienzo mi ponencia. Entre los escritores de la antigüedad que integran el profuso catálogo de referencias eruditas del Neptuno alegórico, Virgilio es, junto con Ovidio, el más asiduamente citado por Sor Juana. La autoridad de ambos poetas gozaba pues de plena vigencia cuando en 1680 la monja mexicana redactaba, por encargo del Cabildo Catedralicio, el texto que proyectaba y glosaba en prosa y en verso el diseño alegórico del arco triunfal con el que las autoridades eclesiásticas saludarían la llegada a la capital de los nuevos virreyes, el Marqués de la Laguna y su esposa, doña María Luisa Manrique de Lara. Sin embargo, la paridad cuantitativa de las citas virgilianas y ovidianas no significa que en uno y otro caso respondan ellas a idénticos motivos. Abordar estos motivos excedería con mucho las posibilidades del presente trabajo. Por tal razón, y habida cuenta del peculiar estatuto que durante 2 milenios ha conservado Virgilio como figura modélica de la tradición clásica, me limitaré a examinar aquí las implicancias de las citas del poeta mantuano en el texto de Sor Juana. En lo relativo a la procedencia de las citas, mucho se ha escrito sobre el carácter prestado, entre comillas, de la erudición que Sor Juana exhibe en el Neptuno alegórico. En efecto, es un hecho evidente que sus abundantes citas de autores antiguos, medievales y renacentistas, el texto está saturado de citas eruditas,
son en su mayoría de segunda mano, tomadas de los repertorios mitográficos que proliferaron en el Renacimiento y el Barroco. Es que son justamente estos a los que alude la Cerda. ¿Para qué hablar de mitos si tenemos a disposición un montón de bibliografía? Y era así, realmente. Bueno, tomadas entonces, digo, de los repertorios mitográficos que proliferaron en el Renacimiento y el Barroco y que fueron obras de referencia insoslayables para cualquier escritor de los siglos XV, XVI y XVII. Conforme a un prejuicio asociado a los principios estéticos de la originalidad y la autenticidad, el uso de este tipo de fuentes fue durante mucho tiempo, como observa Hinojo Andrés, objeto de críticas severas y motivo de menoscabo del texto en su totalidad y en general de la Enciclopedia de Sor Juana. El propio Hinojo Andrés ha refutado con sólidos argumentos estas impugnaciones, poniendo en evidencia su anacronismo. Dice al respecto el filólogo español que, cito, entre los escritores de los siglos XV al XVIII al menos, era frecuente servirse de obras de consulta, polianteas, repertorios bibliográficos, colecciones de adagios, florilegios, excerpta y utilizar erudición prestada. Es muy difícil hacer justicia, fin de la cita. Es muy difícil hacer justicia a un texto como el Neptuno alegórico si no se lo encuadra dentro de esta cultura de excerpta. La expresión cultura de excerpta pertenece a Marcel Bataillon, citado por Hinojo Andrés. Excerpta, acá se requiere un docente de latín, participio nominalizado de excerptum, del verbo excerpto, a su vez compuesto, o mejor dicho, derivado, por ex, y el verbo carpo, el verbo de base carpo, que es el verbo de la famosa frase horaciana carpe diem, arrancar. Un excerptum, en términos de cultura letrada, es un extracto, un fragmento breve en general extraído de una unidad mayor. Bueno, entonces, no se puede hacer justicia al Neptuno alegórico si no se lo encuadra dentro de esta cultura de excerpta de la que habla Bataillon. En otras palabras, si se pierde de vista que los saberes de la antigüedad no fueron para la cultura humanista objetos venerables y por ende intangibles en su prístina perfección, sino materiales, que aunque tenidos por muy valiosos en virtud de esa condición misma de materiales, podían ser segmentados, reordenados y compendiados. Y así los incorporó el impulso totalizador, universalista de esta cultura. Tal reacondicionamiento del legado antiguo fue en gran medida justamente la tarea de mitógrafos, recopiladores de jeroglíficos, compositores de emblemas, etc. Sor Juana, como casi todos los escritores renacentistas y barrocos, no hizo sin utilizar el producto de dicha tarea, que estaba a su plena disposición. En lo que concretamente respecta al material virgiliano escogido para el Neptuno alegórico, su tratamiento no ofrece diferencias en relación con el proceder general de Sor Juana al que acabo de referirme. Tal es así que de las 21 citas, apenas 6 pueden presumirse de primera mano, presumirse. No hay seguridad al respecto. En cuanto a las 15 citas restantes, no cuesta establecer las fuentes de 13 de ellas. 11 proceden claramente del Teatro de los Dioses de la Gentilidad de Baltasar de Victoria, que era la enciclopedia mitológica más popular en el mundo hispano. Una cita procede de las mitologías de Natale Conti, y otra de las Officina Epitomes
de Ravisius Textor, otros mitógrafos, ¿no? Mientras que 2 casos resultan menos seguros, no obstante lo cual, por ser el mitógrafo salamanquino, es decir, Vitoria, el principal abastecedor de Sor Juana en materia de citas de autores clásicos, es lícito suponer que su origen sea también la obra de Vitoria. Que al menos 11 de las citas de Virgilio provengan de este mitógrafo es un hecho relevante, ya que pone en evidencia que el príncipe de los poetas romanos no constituye una excepción en el proceder general de Sor Juana. Sor Juana lo encomia reiteradamente a Virgilio, lo llama el príncipe de los poetas. Cuando elogia, por ejemplo, a Góngora, habla del Virgilio cordobés, pero sin embargo lo trata como al resto. Eso quiero decir. Cuyos textos, los textos de autores antiguos, según el estudio de Hinojo Andrés, los suministra en un 80% el citado mitologio, es decir, Vitoria, claramente el más accesible en el mundo hispano. La comprobación del carácter casi siempre mediatizado de los intertextos antiguos producidos por Sor Juana patentiza además un hecho que juzgo de mucho mayor interés, sobre todo por sus decisivas implicancias en lo que concierne al tratamiento de un autor de tan peculiar estatuto como Virgilio. Me refiero al hecho de que esas mediaciones de la erudición contemporánea contribuyen a que en el Neptuno alegórico se repitan y a menudo se exasperen en función de la alegoría laudatoria las operaciones que en sus fuentes mitográficas se practican sobre los textos de la tradición clásica grecolatina. Estas operaciones son la fragmentación, el excerptum y la correlativa resignificación de dichos textos. En efecto, Sor Juana procede respecto de los textos de Virgilio y de otros autores clásicos del mismo modo que proceden los mitógrafos y recopiladores de jeroglíficos de cuyas obras se sirve. Así como estos extraen de su contexto original pequeños y múltiples trozos de literatura clásica como fuentes de autoridad para elaborar extensos catálogos de los dioses paganos o repertorios de símbolos de diversa índole, ella efectúa una idéntica fragmentación, aunque orientada hacia los propósitos específicos de su tarea. Construye la abigarrada armazón alegórica discursiva que obraría a la vez de explicación y plan de la alegoría icónica a desplegarse en el arco triunfal, ensamblando breves fragmentos tomados de obras y autores muy disímiles. Para que se den una idea, el pasaje virgiliano más extenso es Eneida, libro quinto, versos 801 a 810. Fragmentos cuya homogeneidad resulta del tratamiento que justamente les da Sor Juana, desprendidos todos de sus diversos contextos de origen, quedan por fuerza y sin excepción vaciados de los sentidos que emanaban de aquellos contextos y entonces disponibles para adquirir los sentidos que requiere y les impone el montaje alegórico en el cual se inserta. No obstante, hay una causa más profunda y decisiva que determina este modo de citar particularmente significativo en el caso de un poeta de la centralidad de Virgilio en la tradición clásica. En efecto, la fragmentación, resignificación de sus textos son también el producto de una cierta imagen que forjó el humanismo renacentista y que exacerbó el barroco de la cultura antigua grecolatina, que junto con la egipcia era considerada el gran venero de sabiduría del que se nutrieron los griegos. Imagen conforme a la cual constituyeron esa cultura en tradición. Tal imagen es, como tantas veces se ha dicho,
la de un mundo primigenio de formas perfectas y por lo tanto modélicas, sí, pero también un mundo que no ha conservado su prístina integridad, sino al que los siglos redujeron a ruinas y que solo en ellas subsiste. En el tratado sobre el símbolo, la empresa y el emblema que obra de prefacio a los Emblemata de Alciato, a partir de la edición de 1581, el humanista francés Charles Mignon brinda un precioso testimonio de esta percepción. Refiriéndose, por ejemplo, a las diversas representaciones de la divinidad en los jeroglíficos egipcios, enumera a los pensadores de la antigüedad clásica y tardía que las recuperaron e interpretaron. Y en relación con el presente de dicha filosofía, es decir, de dicho saber, afirma: en nuestra época, ya muerta, la reanimó con mucho esfuerzo y denuedo Piero Valeriano, coleccionista de jeroglíficos, con admirable y casi divino ingenio, quien la perfeccionó en abundancia en sus famosos e importantes comentarios de los jeroglíficos. Y más adelante, al excusarse de continuar el catálogo de imágenes simbólicas antiguas en las que señala el origen de las empresas contemporáneas, extiende esa visión de cuerpo muerto a toda la antigüedad, sobre la cual admite que una vez más nos vemos obligados a reconocer que se encuentra casi destruida, dice Mignon, y borrada de la memoria por el prolongado olvido. Fin de cita. Independientemente de los aspectos reales de la subsistencia de las culturas antiguas, que un erudito como Mignon desde luego no desconocía, esta fabricación simbólica de un pasado originario muerto, casi destruido y borrado de la memoria, como dice Mignon, tenía una gravitación decisiva en los modos como se abordaba ese pasado. Pasado al que, casi huelga decirlo, se le otorgaba el valor de origen en la medida que los productos que lo conformaban eran reanimados conforme a las directrices de la cultura humanista, esto es, reelaborados y asimilados a ella. Percibida entonces como ruina y a la vez incorporada por la construcción genealógica del humanismo como su propio origen, la cultura clásica grecolatina no podía ser sino objeto de una apropiación fragmentaria y desjerarquizadora, porque la ruina, en tanto resto, reliquia de un todo desintegrado, tiene por principios constitutivos el fragmento y la obliteración del orden en que se estructuraba el todo perdido. En la ruina lo entero ha quedado reducido al conjunto de sus fragmentos, pero además lo vertical se ha tornado horizontal, de suerte que los componentes a los que el orden del todo imponía relaciones jerárquicas, una vez devenidos fragmentos, resultan homogeneizados, emparejados por el rasero de la dispersión inherente a la ruina. En El origen del drama barroco alemán de 1925, Walter Benjamin utiliza precisamente la imagen de la ruina para entender las matrices compositivas de la alegoría barroca a partir de la relación de estas matrices con la cosmovisión atravesada por el teologema cristiano de la physis caída. Y si bien la especificidad del objeto de estudio de Benjamin, el Trauerspiel, o drama de tema luctuoso, que es un subgénero característico del teatro alemán del siglo XVII, desaconseja una transposición simplista de las conclusiones benjaminianas al Neptuno alegórico y al corpus de sus fuentes mitográficas. Sin embargo, algunas consideraciones expuestas en la sección Alegoría y Trauerspiel resultan iluminadoras en lo que respecta a los intertextos clásicos de esos textos.
Como es bien conocido, una de las tesis que vertebran la lectura de Benjamin es aquella según la cual los autores del Trauerspiel reconocen la historia solo bajo la imagen de la caducidad e imprimen esta imagen del devenir histórico en la naturaleza, que se convierte así inevitablemente en naturaleza caída. En consecuencia, continúa la tesis, la forma alegórica que adquiere en escena la naturaleza historia es la forma de la ruina. Y a manera de colofón de la tesis, formula Benjamin una correlación de importantes implicancias. Las alegorías, dice, son en el reino del pensamiento los que las ruinas en el reino de las cosas. En otras palabras, la alegoría barroca, tal como la comprende el autor, tiene en tanto forma artística la misma constitución fragmentaria que la ruina en tanto resto de la materia, sujeta al discurrir fatalmente desintegrador del tiempo. La una y la otra, de hecho, emanan de un mismo imaginario de época. El fragmento, entonces, surge de esta correlación alegoría-ruina como un objeto altamente significativo y por ello, dice Benjamin, como el material más noble de la creación barroca. Llegamos aquí al núcleo donde considero radica la pertinencia del estudio de Benjamin respecto de mi enfoque crítico del Neptuno alegórico. La praxis literaria barroca es caracterizada finalmente por el crítico alemán como un ars inveniendi, un arte del descubrimiento que consiste esencialmente en la suprema habilidad de manipular los modelos con vistas al hallazgo de una combinación inédita. Las observaciones de Mignot sobre el estado de casi destrucción de la cultura antigua, así como el carácter de abigarradas colecciones de fragmentos que adquieren las citas de autoridad en el Neptuno alegórico, se encuadran en un momento de prefiguración del universo espiritual de donde emergió la alegoría barroca que describe Benjamin. En rigor, y más allá de sus aspectos puramente pragmáticos, ¿cómo podría explicarse la importancia adquirida por la cultura de Excerpta sin tomar en cuenta el modo en que era percibida la antigüedad clásica como un universo desintegrados cuyas piezas habían quedado a disposición de una combinatoria ilimitada? Incorporada ya a una nueva visión de época para la cual la historia, encerrada en el dominio de lo secular, aparecía como inapelable declinación, la imagen del mundo antiguo devenido ruina produjo en los escritores barrocos una genuina poética del fragmento. Una poética que no solo impone un tratamiento fragmentario a la tradición, sino que además erige la noción de fragmento en principio constructivo de la obra de arte misma. Para terminar, y retornando al texto de Sor Juana, si la procedencia de las citas de Virgilio y su uso en función de un ejercicio exasperado de ostentación erudita ponen de manifiesto la pertenencia del Neptuno alegórico a la cultura de Excerpta, la articulación de estas mismas citas también permite situar el texto a la luz del aporte de Benjamin en el marco de esa poética del fragmento inherente a la alegoría barroca. Como quien escudriña un amasijo de escombros en busca de todo cuanto pueda servirle para construir alguna cosa nueva, Sor Juana recolecta y ensambla pasajes virgilianos y de cualesquiera otros autores, canonizados o marginales, que le resultan útiles a sus propósitos. Esbozando tales operaciones, afirmaba yo al principio, que el legado literario clásico en general y la obra de Virgilio en particular eran en manos de nuestra monja, ante todo,
materiales de trabajo suministrados por la labor compilatoria de mitógrafos, coleccionistas de jeroglíficos, creadores de emblemas, etc. Completo ahora esa definición preliminar. Los fragmentos de las églogas, las geórgicas y la Eneida y de cuanto texto antiguo se cita en el Neptuno alegórico son, para decirlo con mayor exactitud, materiales de demolición, combinados por el ars inveniendi de Sor Juana en una urdimbre de analogías, contrastes, alusiones, etcétera, de la que surge, a la manera de un hallazgo entre premeditado y milagroso, la sofisticada fábrica alegórica compuesta para rendir eclesiásticos honores al prohombre recién llegado. Muchas gracias. Bueno, terminamos entonces el simposio con la ponencia de María Cecilia Taborda, el castellano como puente hacia la latinidad, sobre la versión bilingüe de las introducciones latinas de Nebrija. No, quería pasar el micrófono para acá, porque yo voy a tener las manos ocupadas con esto. Y voy a pasar ¿Y lo pasamos? No, tranquila. Si esto se tiene solo... Guarda la copa. Esto se tiene solo, usemos la tecnología. Ahí está. Ahí estamos. Estoy proyectando. Sí. Espérate, esto lo vamos a sacar del medio. Es eso, pero se debería ver en formato... No. Se debería ver en formato... Bueno, no importa, con que se vea algo. En pantalla completa, no se ve en pantalla completa. Claro, se ven las miniaturas al costado. Espérate. Ficha normal. Sí. Bueno, con que se vea algo. Bueno, listo, con que se vea algo nos damos por satisfechos. Bueno, mi propósito hoy es contarles en especial sobre una de las obras del gramático Antonio de Nebrija, como anticipa el título de la intervención, la versión bilingüe de sus introducciones latinas, que son su gramática latina, y cómo en esta obra el castellano se convierte en un puente inesperado, aunque eficaz, hacia las lenguas y las culturas clásicas. Bueno, ahora debería pasar. Ahí está. ¿Pasó? Bueno, no sé, estaría bien. Todo puede fallar. Bueno, la obra vio la luz, les cuento, en el año 1488 y se titula así, prepárense porque es uno de esos títulos de la época bien descriptivos, tomó aire. Introducciones latinas, contrapuesto el romance al latín, para que con facilidad puedan aprender todos y principalmente las religiosas y otras mujeres dedicadas a Dios, que para este fin mandó a hacer su Alteza la Reina Católica, doña Isabel, al maestro Antonio de Nebrija. Fin del título. Esta gramática bilingüe, como pueden ver, tiene un destinatario bastante inusual, las religiosas, y se convierte inesperadamente en un nuevo paso hacia la latinidad a través del castellano. Empecemos por el principio. Antonio de Nebrija, como buen humanista que era, tenía la firme idea de que el fundamento de toda cultura tenía que buscarse en las lenguas clásicas y en la frecuentación, el comentario y la imitación de los grandes autores de Grecia y Roma, ¿no? La lengua y la literatura clásicas tenían que ser la puerta de entrada de toda actividad intelectual, ya que concebía que en el latín estaba el latín de todas las artes y el fundamento de todas las ciencias. En otras palabras, el ideal que circulaba entre los intelectuales de la época, Nebrija incluido, era que haciendo renacer la antigüedad iban a traer de nuevo el esplendor de la civilización moderna. A su vez, esta idea de volver al esplendor antiguo tiene su origen en que, al igual que muchos de sus contemporáneos, Nebrija creía que durante la Edad Media se había degradado el conocimiento de todas las disciplinas e incluso de las lenguas por no estudiar debidamente los clásicos.
Esto es, el latín y los textos que se estudiaban en la Edad Media ya no eran los antiguos, sino que se trabajaba con un latín tardío, medieval y con autores en general cristianos. Por eso es que su objetivo va a ser recuperar la importancia del latín clásico para restaurar después el resto de los saberes, hacer de la gramática, retórica y filología el núcleo de toda cultura. Concibe entonces un proyecto pedagógico en el que él mismo pone en práctica en las aulas y que complementa con la realización de una gramática latina basada en modelos latinos, sobre todo Quintiliano, Donato, Prisciano, en consonancia con este nuevo perfil pedagógico. Entonces publica la primera edición de las Introducciones Latinae, su gramática latina, en el año 1481, unos años antes que esta, como intento de crear un manual más acorde que los medievales que circulaban para la enseñanza de los rudimentos del latín. Para nosotros es conocido en la tradición por su gramática castellana, pero en su época la realidad es que fue célebre por su gramática latina. De hecho, esta obra tuvo un éxito casi inmediato entre sus contemporáneos porque ofrecía una alternativa prometedora a esa barbarie, palabras textuales, medieval que la precedía. Estas introducciones latinas, entonces, son un manual de latín, un manual en latín para aprender latín, que nace de un intento sincero de renovar los instrumentos pedagógicos de estudio y con esto restaurar entonces la lengua y la cultura latinas. Por otra parte, esto se reforzaba en la práctica en la oralidad. El docente debía impartir las clases en latín en los cursos y los alumnos mismos debían intervenir en latín en las clases, ¿no? Ahora, el problema es que a finales del siglo XV, cuando Nebrija está escribiendo esta gramática, en España ya nadie hablaba latín, ¿no? Es más, como decía Arturo hoy temprano, ya tenemos testimonios desde el siglo XI escritos en comentarios. Desde el siglo XIII, Fernando III y su hijo Alfonso X ya habían ido generalizando el uso del castellano, por ejemplo, imponiéndolo para la redacción de textos oficiales, lo cual fue un gran paso para alentar el crecimiento y desarrollo de la lengua vernácula. Y para el siglo XV, que es cuando estamos hablando, hace rato que también tenemos incluso producciones literarias en lengua romance. Ese es el meollo de la cuestión, ¿no? Hay que recuperar la latinidad porque efectivamente se estaba perdiendo. Sí que seguía siendo el latín en toda Europa el instrumento universal de comunicación intelectual, la lengua científica de diplomacia, pero ya hacía un par de siglos que era una segunda lengua y de uso cada vez más restringido. Esto significa que la distancia con la lengua latina que se aprendía en los cursos de gramática o que se leía en los textos era cada vez más grande. A Nebrija, como docente y como defensor de la latinidad, este tema le preocupa. Su objetivo último siempre es llegar a los clásicos, por supuesto, pero le preocupa el cómo. La prueba son las numerosas reediciones y revisiones constantes que hace de esta gramática latina. Por ejemplo, cambia el orden de los capítulos, los corrige, agrega glosas para los docentes, para que las explicaciones sean cada vez más completas. Pero el problema sigue ahí. ¿Cómo restaurar una latinidad que para los alumnos parece estar cada vez más lejos? Bueno, segundo paso, las mujeres dedicadas a Dios. Inesperadamente en la ecuación entra un sector que se encuentra en una posición bastante peculiar. Me refiero a estas mujeres dedicadas a Dios, es decir, aquellas que vivían en monasterios o conventos urbanos en principio. Por lo general se trataba, aunque no siempre, de mujeres con un cierto patrimonio, cuyas familias o ellas mismas donaban una parte de sus bienes a alguna institución religiosa y a cambio se unían a esa comunidad, o bien de carácter monástico, es decir, con un ideal más contemplativo y de vida aislada, o bien de carácter conventual, es decir, que no excluía el contacto con la comunidad. El ideal de esta vida recogida se resumía brevemente en una dedicación a la oración, un contacto más o menos moderado con el mundo exterior y una vida ascética y en principio esencialmente casta. Pero para muchas no solo era un espacio que posibilitaba el crecimiento espiritual o que les permitía llevar una vida respetable sin la protección familiar masculina, sino que también, y esto es lo que me interesa especialmente ahora, les ofrecía la posibilidad de crecimiento intelectual. Porque la reclusión religiosa habilitaba y legitimaba, aún con sus límites, también un espacio donde era posible desarrollarse intelectualmente, cuestión que para las mujeres quedaba casi absolutamente descartada en los roles tradicionales de esposa y madre, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando estas mujeres quieren acceder a la cultura? La Iglesia, en el caso de las mujeres que se encomendaban a Dios, alentaba, por supuesto, una moral de castidad estricta y reclusión. Eso significaba, entre otras cosas, reducir el contacto con el género masculino. La realidad es que en la práctica estas mujeres religiosas necesitaban acudir a los hombres, en principio por razones sacramentales y espirituales, esto es, para recibir misa, para confesarse y demás prácticas religiosas asociadas a esta vida.
Así que por lo general en la mayoría de los conventos y monasterios sí residían hombres de forma permanente. Y es más, tenemos testimonios desde la Edad Media incluso de la existencia de monasterios dúplices, como se los llamaba, es decir, mixtos, como por ejemplo el caso de Santa María de las Huelgas en Burgos o el monasterio de Cañas en La Rioja, por citar algunos ejemplos. Y por otra parte existía la posibilidad de que esta vida beata, como se la llamaba, también se diera in domibus propris, es decir, en sus propias casas, que era la situación de muchas mujeres nobles, por lo general viudas solas o con hijas mujeres, y en casos especiales, si la familia tenía la suficiente alcurnia e influencia, incluso eran invitadas a formar parte de la corte real y entonces enmarcaban sus actividades religiosas en la vida de la corte. Con lo cual, este ideal de alejamiento quedaba un poco desdibujado, ¿no? Porque en la práctica tenían contacto con laicos, hombres y mujeres, y participaban de una vida relativamente activa en cuanto a lo social, ¿no? Pese a todo, el ideal de castidad sostenido por la Iglesia indicaba que permanecieran alejadas del género masculino, desaconsejando la cercanía prolongada con los hombres entonces, lo cual nos plantea el problema de los maestros y profesores, porque los colegios menores y las universidades eran espacios exclusivamente masculinos, había algunas pocas privilegiadas que sí recibían clases, que igual en el mejor de los casos eran lecciones esporádicas, no regulares como los cursos escolares, y las interesadas por lo general completaban esto de forma autodidacta. Pero la mayoría tenía que contentarse con leer los textos religiosos y las vidas de los santos, por lo general en lengua romance. Pensemos además que apenas unos años antes de la publicación de esta gramática bilingüe, se creaba en España la Inquisición, así que la vigilancia de las costumbres estaba entrando en plena vigencia. Y por otra parte, quien hacía este pedido especial de la gramática bilingüe, recordemos, no era otra que la misma reina Isabel. Honestamente no encontré testimonios de que esta gramática bilingüe fuera efectivamente usada en alguna institución, por lo pronto no se conservan casi ejemplares, del que les mostré el título en pantalla, que ahora no se ve, es bastante tardío, es del siglo XVIII, es más, lo cual es síntoma de su poca popularidad, pero en todo caso, y más allá de lo que sucediera en la práctica, esto sí es testimonio de los ideales que proyectaba el poder real y religioso, ¿no? En el caso de la reina Isabel sabemos que tomó personalmente clases de latín ella misma y que se interesó por leer los clásicos, es decir, que ve en los autores antiguos la fuente de toda cultura y entiende que para captar el verdadero valor y sentido de estos textos hay que acercarse también a las lenguas clásicas, ¿no? Es la reina Isabel entonces quien ve el problema, entre comillas, de las mujeres y su formación intelectual, especialmente preocupada por la formación adecuada de estas religiosas, que no fuera en contra de los principios morales impuestos por la Iglesia Católica, entiende también el valor de una educación clásica, ¿no? Que parta del estudio de la lengua latina como puerta hacia el saber. Entonces le encomienda al gran maestro Antonio de Nebrija que redacte una versión bilingüe de su gramática latina, que para esta época ya era un éxito editorial, y de esta manera las mujeres religiosas iban a poder aprender latín sin necesidad de la guía de un tutor masculino, o por lo menos en teoría, ¿no? Dice justamente Nebrija, en el prólogo a esta gramática bilingüe, que se debería ver, pero no. Pero no se ve, pero no importa, se los leo. Se los leo. Todo, ¿eh? No, es esto lo que... Claro. Bueno, no importa, se los leo. Bueno, no importa. Una pena que no vayan a poder ver el facsímil más tarde, pero las citas se las leo. Dice que no por otra causa me mandaba hacer, la reina Isabel, esta obra en latín y romance, sino porque las mujeres religiosas y vírgenes dedicadas a Dios, sin participación de varones, pudiesen conocer algo de la lengua latina. En cuanto a la gramática en sí, sí. A ver. Ay, que se vea esta porque era la parte linda. Era la única parte pintoresca de las diapositivas era. Bueno, no importa. Les cuento que en cuanto a la gramática en sí, está editada en 2 columnas por página. Eso era lo que querían que vieran en la edición facsimilar, que está editada a 2 columnas, una columna para el texto latino y otra para el texto castellano. Y sí. Chicas, ¿se ve ahí? No.
Claro, Arturo transmitía desde la otra compu, pero al principio se veía. Al principio se veía, pero no sé qué. pero ahora no. Bueno, viste que todo puede fallar. El contacto debe ser del cable ese con esta computadora. ¿Ahora? Bueno, ya está, ya está. Era para mostrarles una pavada, ya es lo mismo. Les decía entonces, está editado a 2 columnas, una para el texto latino y otra para el castellano, y el contenido en sí de la gramática se corresponde al de la segunda edición de las introducciones latinas, que es de 1485, o sea, 3 años antes que esta bilingüe. Con respecto a la primera edición, el cambio fundamental que había introducido Nebrija en esta nueva versión tiene que ver con el ordenamiento en capítulos, que a partir de esta edición sigue más de cerca las gramáticas latinas, sobre todo la de Priciano. La versión bilingüe no ofrece ninguna diferencia de contenido, es sencillamente una traducción. Les mostraba en pantalla las 2 diapositivas en donde se podía ver como curiosidad una parte dedicada a la clasificación de las partes de la oración y otra dedicada a la declinación de sustantivos que ocupa, bueno, muchas páginas. Bueno, en el prólogo, además de dirigirse a la reina Isabel como autora del encargo, Nebrija se dedica a celebrar la grandeza del reino español, la vastedad de su territorio, la fortaleza de sus hombres, la abundancia de sus recursos. Pero no solo eso, destaca también que es una patria con antecedentes ilustres. Menciona, por ejemplo, los méritos de Lucano, Séneca, Quintiliano, Columela, todos curiosamente oriundos de las regiones hispánicas y testimonio entonces de estos grandes orígenes, latinos, por supuesto, del pueblo español. Lo único que le falta a los españoles de su época, dice, para volver a la grandeza, es reconocer la lengua latina, lengua en la que está fundada la religión, el derecho, la medicina, es decir, que es origen de todas las ciencias. En este sentido, apoya plenamente la iniciativa de reeditar su gramática, aunque sea en este formato tan peregrino desde su punto de vista, con tal de contribuir al progreso de España. Hay que decir que, con respecto a eso, que Nebrija en principio no tenía mucha fe de este encargo. Cuando la reina Isabel le pide esta edición bilingüe, él se niega en un primer momento, y luego dice en el prólogo, que se los quería mostrar, a ver. ¡Ay! Bueno, ahí se veía la edición a 2 columnas. Ahí están las declinaciones. Bueno, qué lindo que lo pudieron ver al final. Y esta es la que les voy a leer ahora, que dice en el prólogo: quiero ahora confesar mi error, esto es el texto original, ¿no? Que luego en el comienzo no me pareció materia en que yo pudiese ganar mucha honra, por ser nuestra lengua tan pobre de palabras que por ventura no podría representar todo lo que contiene el artificio del latín. Mas después que comencé a poner en hilo el mandamiento de vuestra Alteza, contentóme tanto aquel discurso que ya me pesaba haber publicado por 2 veces una misma obra en diverso estilo y no haber acertado desde el comienzo en esta forma de enseñar. Bueno, que Nebrija tuviera una opinión tan pobre del castellano es de esperar en el contexto de su época, porque el castellano todavía es considerado una lengua casi en estado salvaje en su niñez, como él mismo va a decir más adelante en el prólogo a la gramática castellana, sin el desarrollo y el prestigio que ya tenían las lenguas clásicas. No es de extrañar entonces que en un primer momento Nebrija no lo creyera una ocupación honrosa, esto de redactar un texto académico en castellano. Sin embargo, y aunque el castellano todavía le resultase una lengua pobre, comparada con la riqueza del latín, Nebrija intuye a partir de este singular pedido de la reina Isabel que la necesidad de trabajar con la lengua vernácula era cada vez más grande y encuentra así una nueva forma de enseñar en sus palabras. A partir de entonces podemos seguir sus pasos. En 1492 publica su gramática sobre la lengua castellana y entre ese mismo año y dos más publica sus diccionarios latino-español y español-latino. Evidentemente, las ediciones bilingües, las gramáticas en lengua vernácula y los diccionarios bilingües iban siendo imprescindibles para suplir las deficiencias léxicas de unos alumnos cuyos conocimientos previos del latín, como dijimos, para esa época eran nulos. Y Nebrija, como buen docente, no deja de advertirlo, aunque sea por casualidad, y trabaja en esa dirección. Ahora, va a quedar en la imaginación de ustedes pensar si para las pobres monjas resultó eficaz este método o no. Lo que sí sabemos es que aunque esta gramática bilingüe sea una obra marginal dentro de la producción nebricense y a simple vista parezca casi una extravagancia, se convierte felizmente en un hallazgo, el del castellano como un puente hacia esa ansiada latinidad y de paso, aunque en principio no de forma consciente,
como un primer paso hacia la reivindicación de la lengua nacional. Bueno, eso es todo. Bueno, lamento los inconvenientes. Creo que ya estamos pasados de horario y debe estar esperando la gente de la mesa siguiente, así que lamentablemente, bueno, recibimos tarde la sala, no vamos a poder habilitar preguntas y comentarios, de manera que les agradecemos la atención y bueno, creo que todos nos conocemos y todos nos cruzamos en los pasillos de la facultad, de manera que Nos harán llegar sus comentarios. los invitamos Oportunamente. a hacernos llegar sus comentarios y consultas en otra instancia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar.